Hola, bienvenidos a Esquina Literaria, soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro de Winston Churchill, Un luchador incansable. Cuéntenme qué les está pareciendo esta biografía, todavía llevamos muy poquito de este libro, nos falta bastante, pero creo que está muy interesante. El día de hoy vamos a dar inicio a un nuevo capítulo, el capítulo número 4, que se llama El casco y la pluma. Espero que les guste. Cuando a comienzos de octubre de 1896 pisó suelo indio, el subteniente Winston Churchill seguía considerándose un exiliado, y sus primeras impresiones así lo demuestran. En el momento en que su barco abordó el muelle de Bombay, Winston, siempre apurado, se tomó de un anillo de hierro enganchado en la roca. Justo cuando la ola hacía descender el bote, la brusca torsión le desplazó el hombro derecho y le produjo una lesión tenaz que lo molestaría durante toda la vida. Además, el ambiente abigarrado y polvoriento de Bombay, el calor tórrido del sur de la India, la paz desesperante que reinaba en el conjunto del subcontinente, nada parecía agradable a este joven oficial impaciente. Sin embargo, cuando el cuarto de húsares llegó 2 días más tarde a su acantonamiento de Bangalore, tuvo algunas felices sorpresas. Situado a 1000 metros de altura, el lugar se parecía más a una aldea veraniega que a una ciudad militar, con una vegetación lujuriosa, noches frescas y majestuosas, cabañas con columnatas para los oficiales de Su Majestad. Además compartía la más lujosa con sus dos mejores amigos, Reginald Barnes y Hugo Baring. También era difícil quejarse del servicio. Por una suma irrisoria tenía a su disposición a un jovencito, un camarero, un guardia, un barrendero, 3 cargadores, 2 jardineros, 4 lavanderas y 6 palafreneros. Su trabajo de oficial también se anunciaba como apasionante. Era responsable del cuidado y de la buena conducta de 35 hombres en las maniobras. La táctica de tiro y el mantenimiento de los caballos seguían siendo para él un verdadero placer. Y por otra parte, las jornadas del subteniente Churchill no eran verdaderamente extenuantes. Formación a las 6 de la mañana, luego 1 hora y media de cabalgata para las maniobras o ejercicios, después un baño, desayuno, 1 hora en los establos y tiempo libre hasta las 16:30, que Winston pasaba leyendo, coleccionando mariposas y cultivando rosas. Luego llegaba la hora del polo, pues Churchill había descubierto con entusiasmo que se trataba del pasatiempo más serio de los oficiales de la guarnición, y después de su paso por Sandhurst y Aldershot, tenía especial predisposición por este deporte. Tan solo al mes de que el cuarto de húsares llegara a Bangalore, su equipo participó del torneo de Hyderabad contra el 19 de húsares y los regimientos indígenas. Para sorpresa general, el equipo del cuarto de húsares se quedó con la copa y el subteniente Churchill, que jugó con el brazo derecho pegado al cuerpo para impedir que su hombro se dislocara, tuvo un papel decisivo en esta victoria, lo que le valdría un respeto asegurado dentro de su regimiento. Además, en este torneo a Winston le presentaron a Miss Pamela Plowden, quien inspiró en él desde el principio sentimientos tan ardientes como platónicos. Una residencia de calidad, buenos compañeros, deportes, tiempo libre, caballos, mariposas, una joven y rosas. ¿Qué más podía querer? Sin embargo, Winston no estaba satisfecho. Esta existencia, se quejaba, era estúpida, monótona y nada interesante. No había política, no había guerras, no había personas influyentes con las cuales encontrarse. En resumen, un verdadero purgatorio. Como siempre, las recriminaciones de Winston eran demasiado exageradas. El mismo día de su llegada a la India, fue invitado a cenar a la casa del barón Sandhurst, gobernador de Bombay. En los meses siguientes también lo recibieron el secretario de Asuntos Internos del gobierno indio, el general comandante en jefe de la región militar de India Septentrional, el Chief Justice de Bengala y algunas otras personalidades notables. Y esto ya era bastante para un subteniente. No obstante, este hombre apurado consideraba que no estaba haciendo nada en la India que pudiese promover realmente su carrera y por lo tanto seguía intrigando sin pausa, sin obtener resultados, para que lo enviaran a un teatro de operaciones, de modo que tuvo que resignarse a llevar una vida de guarnición puramente vegetativa, aunque a las malas tenía que admitir que había vegetales mucho menos favorecidos que él. Pero para Churchill la palabra inacción no existía, así que aprovechaba este reposo forzado durante las calurosas tardes de Bangalore para llevar a cabo un proyecto que había bosquejado en Londres el año anterior: instruirse
¿Por amor a la cultura? No exactamente. Por una parte, Lord Randolph, dados los resultados escolares de su hijo, lo había tratado siempre de ignorante, algo que a Winston siempre lo había lastimado, así que quería recuperar el tiempo perdido con una energía desconcertante. En 7 meses leyó los 8 volúmenes de la historia de la decadencia y caída del Imperio Romano de Gibbon. Alguien le había dicho que el padre había alabado los méritos de esta obra. Luego los 4 volúmenes de los ensayos de Macaulay, los 8 volúmenes de la historia de Inglaterra del mismo autor, la República de Platón, la riqueza de las naciones de Adam Smith, el ensayo sobre los principios de la población de Malthus, los problemas fundamentales de la ética de Schopenhauer, el origen de las especies de Darwin y 30 volúmenes del Annual Register, la crónica anual de la vida política y parlamentaria británica. Si bien es verdad que nuestro autodidacta leía 3 o 4 volúmenes al mismo tiempo, para evitar el aburrimiento, no se trataba de una lectura superficial. Los libros estaban anotados con notable minuciosidad y medio siglo más tarde Churchill sería capaz de recitar páginas enteras. ¿Todas estas lecturas para ser digno de la estima póstuma de su padre? Evidentemente no. Los libros no fueron escogidos al azar. Historia, política, economía, evolución constitucional, registros del Parlamento. Churchill se esmeraba en preparar las armas que un día le permitirían entrar a la arena política británica y hacer un buen papel. Como en Londres había frecuentado a ministros, secretarios de Estado, diputados y lores, podía medir el valor de una cultura profunda en economía, política, historia e inclusive filosofía. Una cultura literaria era claramente menos útil, seguramente por eso en 7 meses, Winston no leyó ni una novela. Para esa época el capitán de artillería Francis Bingham, ayuda de campo del comandante en jefe en Madras, se encontró volviendo de la casa con un joven oficial de caballería. Mientras cabalgaban lado a lado, este le confió que no tenía intención de quedarse indefinidamente en el ejército, sino que quería entrar al Parlamento y que algún día sería primer ministro. El capitán Bingham no retuvo el nombre del interlocutor, pero notó que fumaba un cigarro. Que un hombre pueda tener tal confianza en sí mismo y en su destino, habiendo tenido un padre que lo ignoró y lo trató con dureza durante toda la juventud, parece demostrar que la psicología no es una ciencia exacta. Espero que les esté gustando el inicio del capítulo número 4 de este libro, la biografía de Winston Churchill, un luchador incansable. Los espero en el próximo video para continuar. Muchas gracias por escuchar.